Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 70º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen continental de Europa, la Liga de Campeones. Para la temporada 2023-2024, Manchester City quería lograr su segundo título continental en la 69ª edición del torneo. Vamos a descubrir esto y más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. En esta nueva edición del torneo continental participaron 78 equipos, pero los equipos rusos no estuvieron por segundo año seguido debido a la guerra en Ucrania, lo que afectó las presencias del Zenit de San Petersburgo y el CSKA de Moscú. Los campeones de Serbia y Ucrania se beneficiaron del pase directo a la fase de grupos por esta situación y el título del campeón Manchester City en la Premier League inglesa, siendo la primera vez que el campeón balcánico lo consiguió. Serbia también metió por primera vez dos equipos en la competición, obteniendo el beneficio, al igual que Suiza y Grecia, en detrimento de Dinamarca, Turquía y Chipre, que perdían su plaza. Para los turcos era la primera vez desde 1998 que perdían ese privilegio. Los campeones de Bélgica, quien perdió su cupo directo, Suiza, Grecia, República Checa, Dinamarca, Croacia, Turquía y Chipre, y el subcampeón de Serbia, también avanzaron una ronda de su inicio original por lo ocurrido con Rusia y el City. Sevilla, quien ganó la Europa League, cerró la lista sin tener un impacto en las clasificaciones europeas de su nación, ya que ocupó el 12º lugar en la Liga Española. El campeón de Bielorrusia, Shakhtar Soligorsk, también se ausentó debido a las acusaciones en su contra de arreglar partidos en la Premier League de su país. El Bate Borisov recibió la plaza pese a ser tercero, ya que el subcampeón energético de Minsk también fue denunciado por ello y además no tenía la licencia de participación de la UEFA. El Kópavogur de Kópavogur en Islandia fue elegido ser el del torneo preliminar que se sorteó el 13 de junio de 2023 en la sede de la UEFA Unión. El 27 de junio se llevaron a cabo las semifinales y 3 días más tarde se jugó la final de esta ronda. Buduknos Podgorica se midió al debutante Athletic Club de Scales en semifinales. El pase montenegrino fue posible gracias al doble de Balsa Sekulic y el autogol de Alex Sánchez. En la otra llave, Breidablik venció al Trepene con un marcador de 7-1, con doblete de Hoskul Gudaugsson y August Linsen para avanzar con contundencia a la final. El partido decisivo resultó en una victoria del equipo anfitrión, que goleó con las anotaciones de Víctor Einarsson, Stefan Sigurdarsson, Gisli Eyjolfsson, Gunnlaugsson y Jason Svanborgsson. Breidablik pasó de ronda contundentemente. La primera ronda preliminar se sorteó en Lyon el 20 de junio del 2023 con fechas de disputa para el 11, 12, 18 y 19 de julio. El comité de competiciones de la UEFA dividió a los equipos en 3 grupos de 10 para conformar los emparejamientos. En Vilna, Žalgiris y el debutante Struga empataron sin goles. En el partido de vuelta disputado en el Viljanini Osviri de Orit, los lituanos ganaron con tantos del bielorruso Yuri Kendish y un autogol del serbio Sava Radic, lo que les permitió avanzar a la siguiente fase. Asimismo, Maccabi Haifa logró vencer el Handun Spartans por goleada en el centenario de Itacali y 2-1 en el Sami Ofel para avanzar a la segunda ronda. El haitiano Franz Di Pierrot anotó 3 de los 6 goles en la serie. El polaco Rakuse Soszowa tuvo un gran debut en la competición al ganar 2 veces contra el Flora Tallinn para avanzar de ronda. En Silesia ganó por la mínima diferencia en el Seorile Kula. En Estonia goleó por 3-0. En tanto, el debut de Falou Constanta fue exitoso al derrotar al Sheriff Tiraspol con gol del beninés David Kiki. En Tiraspol, el marroquí Amin Talal obligó a la prórroga. Los de Transnistria se clasificaron con tantos del camerunés Jerome Mbekeli y el nigeriano Peter Ademo. Zrinjski Mostar ganó en su visita al debutante Urartu con gol de Matej Zenic. En Bosnia, Nemanja y Bilja parecía darle la serie, pero el doblete de Nenad Grigorian obligó a la prórroga. Los penales fueron frustrados por el croata Tomislav Kiss y el ruso Ardion Maximenko. Tras 2 errores de los armenios y el tiro final de Borje Barisic, el campeón bosnio se clasificó. Después Partizani y el Bate se enfrentaron en la arena con Betare. Teddy Kara lo igualó después de que Dimitri Antilevski dio ventaja a la visita. Para la vuelta, los bielorrusos se trasladaron a Hungría por la guerra en Ucrania. En Mesopkovets, Vladislav Malkevich y Alexander Chesjuk dieron el pase al Bate. El debutante Haken de Suecia comenzó su participación con éxito al vencer al Tennis Saints de Gales en sus 2 partidos. El ganés Ibrahim Sadiq marcó en ambos cotejos disputados en Gotemburgo y Oswestry. Por otro lado, Breidablik avanzó a la segunda fase preliminar después de vencer por la mínima diferencia al Shamrock Rovers en los partidos jugados en el sur de Dublín y Kópavogur, siendo el primero en provenir del torneo preliminar en conseguirlo.
Olimpia Ljubljana venció al debutante Valmiera de Letonia por un doble 2-1 en el Stosice y el Janis Dalins en tierras bálticas. El portugués Rui Pedro anotó en ambos duelos de la serie a favor del campeón esloveno. Kik Klaksvik logró avanzar de ronda al vencer sorpresivamente al Ferencváros en su visita al Groupama Arena con dobles de Andy Frederiksberg y tanto del banfileño Luke Cassie. En la ida en las Islas Feroe los dos igualaron sin goles. Por su parte Karabakh venció al Lincoln Red Imps sin problemas para llegar a la segunda ronda. En Gibraltar ganó por 2-1 y en Bakú ganó por goleada con el albanés de Don Shisha, marcando en los dos partidos de la serie. En el Astana Arena, Astana y Dinamo Tbilisi igualaron su duelo con goles de Abad Ahmetov y Gabriel Sigua. En el Boris Vaichatse, el guineano Ousmane Camara adelantó al conjunto georgiano, pero Afzal Bey Sepekov y el gambiano Dembo Darboe dieron el pase a los kazajos. Luego, con los goles de Meridon Korenica y Kedin Siva, Balkani venció a Ludogorets. Sin embargo, el multicampeón de Bulgaria debutó con doblete el ganés Bernard Petey y logró avanzar a la segunda ronda. Slovan Bratislava tuvo un traspié al igualar a 1 con el debutante Swift Hesperange. Sin embargo, en Luxemburgo el campeón eslovaco demostró su nivel y triunfó gracias a un doblete de Vladimir Weiss para avanzar. Finalmente el HJK de Helsinki venció al debutante Lern con el penal del serbio Bojan Radulovic. En el Solitude de Belfast, el escocés Joe Thompson forzó la próloga. Los finlandeses lograron su clasificación con autogol de su coterráneo Sean Wan. La segunda ronda preliminar se sorteó el 21 de junio de 2023 con fechas de disputa el 25 y 26 de julio y el 1 y 2 de agosto. En la tuta de campeones, los equipos fueron divididos en dos grupos de 6 y uno de 8 de acuerdo con criterios del Comité de Competiciones de la UEFA. El debut de Aris Limassol fue muy efectivo, ya que venció al Bate Borisov marcándole 11 goles para llegar a tercera ronda. En los dos partidos del senegalés Yannick Gomis, el sueco Leo Benson y el polaco Mariusz Stepinski anotaron. Luego en Razgrad, Ludogorets y Olimpija empataron a 1 su partido de ida. En el Stosice, Kirill Despodov adelantó al equipo búlgaro. Sin embargo, los eslovenos se clasificaron gracias a un doblete de Timi Max Elnik, el segundo en los descuentos. En tanto en Mostar, Slovan Bratislava venció el Zrinjski con un gol del ganés Zubeiru Sharani. Este jugador y Alexander Kabric obtuvieron la ventaja para Slovan en Telenepol. Barisic y Antonio Ivancic lograron igualar, aunque lo hicieron muy tarde. Los eslovacos lograron pasar. Dinamo de Zagreb eliminó fácilmente a la Astana para avanzar a la tercera ronda. En la ida en Maximil lo venció con hat-trick de Luka Ivanusek y en Kazajistán ganó con el autogol de Alexander Marushkin y el tanto de Antonio Marin. Por otro lado, Rakuse Shoshova ganó el primer partido de su serie contra Karabakh gracias al tanto del alemán Sonny Kittel en los descuentos. En Bakú, el croata Fran Tudor decidió la serie y a pesar del empate marcado por Shisha, los polacos pasaron de fase. En duelo nórdico, Topi Keskinen logró el tanto de triunfo del HJK de Helsinki contra el Molde. Sin embargo, en la revancha en el Estadio Aker, el autogol de Jesse Oz y el gol de Ola Bryn Hilsen llevaron al campeón de Noruega a la tercera ronda. Por su parte en Transnistria, Sheriff Tiraspol ganó al Maccabi Haifa con gol de Talal. Este jugador le dio la ventaja a los moldavos en Israel. Sin embargo, el surinamés Yaron Cherry y Mahmoud Jaber obligaron al tiempo extra, donde Dean David y Eric Shuranov dieron el paso a los israelíes. Mientras David Bumiraki Klaksvik empató sin goles contra Haken. En el Bravida Arena, Frederiksberg logró un doblete y obligó a forzar la prórroga. Saudit y Peter Abrahamson dijeron que todo iba a los penales. El danés Mikkel Rigard y Simon Sandberg fallaron, mientras que el noruego Vegard Forren logró un pase histórico para los de Islas Feroe. Copenhague venció fácilmente al Breidablik por 2-0 en Copa Pogul y 6-3 en el Parken Stadium para avanzar a la tercera ronda. Los dos partidos tuvieron tantos del sueco Jordan Larsson, mientras que el islandés Odi Oskarsson logró un triplete en la vuelta. Finalmente, Zalgiris se enfrentó al Galatasaray y logró igualar el marcador en los descuentos gracias al gol de Donatas Kausłauskas. Sin embargo, en el Ramspark de Estambul, los rojiigualas lograron vencer con el tanto del belga Dries Mertens y se clasificaron. En la tuta de los no campeones, un nuevo Dnipro debutaba ante Panathinaikos en Eslovaquia, debido a la guerra en Ucrania. Los griegos ganaron 3-1 en Košice. En el Leoforos Alexandras, el esloveno Anders Asporar aseguró el pase del equipo verde con un doblete que dio el empate en la vuelta. En la otra llave, Genk y Servet empataron a 1 en Ginebra y a 2 en Segeka Arena para forzar los finales. Los suizos se clasificaron por los fallos del eslovaco Patrik Strovski y del nigeriano Toru Arokodare, y el tanto decisivo del francés Ronnie Dodelin. La tercera ronda preliminar se sorteó el 24 de julio de 2023 en Lyon, con fechas de disputa para el 8, 9 y 15 de agosto. Su cifra tomó en cuenta lo ocurrido en la primera previa. En la tuta de campeones los equipos fueron divididos en dos grupos de 6 de acuerdo con criterios del Comité de Competiciones de la UEFA. En enfrentamiento de debutantes, Rakuse Shoshova ganó por la mínima sus dos partidos con Aris Limassol y se metió en los playoffs. Le dieron el pase el ucraniano Vladislav Kocherin y el penal de Fabian Piasecki en Polonia y Tudor en Chipre. En tanto, la serie entre Copenhague y Sparta Praga fue muy igualada. En Dinamarca igualaron a 0
0 y en Letna tuvieron una prórroga emocionante. Los granades obtuvieron ventaja con el albanés Kasim Lashi y el nigeriano Victor Olatunjin, pero un doblete del big sueco Victor Claesson obligó a los penales. El equipo nórdico clasificó por los fuegos de Ladislav Crazy y el danés Asger Sørensen. Por otro lado, en Tórshavn, Kiklasvik, que se trasladó allí por normativa de estadios, sorprendió al molde y lo venció con doblete de Fredriksberg. En Noruega, Christian Eriksen obligó a la prórroga, en la que Martin Linz logró el pase del campeón de ese país. Luego Maccabi Haifa logró pasar a la última ronda previa al vencer fácilmente al Slovan Bratislava, ganando 2-1 en Eslovaquia y 3-1 en el Sami Ofer. En los dos partidos de la serie, Viedot y Diazaba anotaron. Por su parte, Galatasaray logró derrotar al Olimpia Ljubljana en sus dos duelos y avanzó a los playoffs fácilmente. En Eslovenia marcaron Keren Aktürkoğlu, Mertens y Halil Dervisoglu, mientras que en Estambul marcó el argentino Mauro Icardi. Finalmente, una pelea en las calles de Atenas entre seguidores del Dinamo de Zagreb y el AEK obligó a que la ida se diera a cabo en Maximir tras dejar un fallecido. El suizo Steven Subert y Kostas Galanopoulos dieron el triunfo a los griegos. La vuelta se dio 11 días después de la fecha prevista para el duelo en el Hagia Sofía. Los croatas remontaron con Josip Sutalo y Robert Jubicic, pero en los descuentos del argentino Sergio Araujo y el croata Tomigo Vida dieron un pase agónico a la AEK. En la ruta de los no campeones, del Sporting Braga no toleró al debutante Baka Topola de Serbia y logró avanzar a los playoffs al anotarle 7 goles en esa serie. En los dos cotejos de esta eliminatoria, Pizzi, Bruma y el español Álvaro Yalo marcaron. En tanto, el PSV Eindhoven logró vencer al Sturm Graz con facilidad y entró a los playoffs. En la serie anotó 7 veces, 4 en Philips Stadium y 3 en Liebenauer, ambos con la presencia en el marcador de Luke de Jong. Por su parte, Glasgow Rangers venció al Servette gracias a los goles del inglés James Tavernier de penal y el ingeniero Cyril Dessers durante el primer cuarto de hora en Ibrox. Derek Utesar ilusionó al equipo suizo en Ginebra, pero Tavernier dio el pase a los escoceses. Finalmente, en Atenas, el Panathinaikos venció al Marsella con un gol del brasileño Bernard en la ida de su serie. En el Velodrome, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang marcó un doblete para los fosenses, pero Fotis Giannidis obligó a la prórroga. No hubo daños allí y a los penales. El fallo de Matteo Guendouzi fue crucial y los griegos marcaron 5 veces para clasificarse de ronda. Los playoffs se sortearon el 7 de agosto de 2023 en Lyon con fechas de disputa del 22, 23, 29 y 30 de agosto, con cifras que tomaron lo sucedido en la segunda previa. En la ruta de campeones, Galatasaray ganó sus 2 partidos contra el molde, lo que permitió que los turcos volvieran a jugar en grupos tras un año de ausencia. En Noruega ganó 3-2 y en Estambul 2-1, con goles de Icardi en los dos cotejos de la eliminatoria. Tanto en el Sami Ofer de Haifa, Maccabi y Young Boys empataron sin marcar en su partido de ida. La vuelta vio al campeón suizo goleando con tantos de Cedric Itten, un autogol del senegalés Abdoulaye Seck y Philippe Ugrinich, permitiéndole avanzar a la fase grupal. En tanto, Starkov Showa se trasladó a Sosnowiec para enfrentarse a Copenhague. El equipo nórdico ganó con autogol del rumano Bogdan Rakovitan. En la capital danesa, el eslovaco Denis Vavro adelantó local. Lucas Wolinski igualó, pero Copenhague se clasificó. Finalmente, el Royal Antwerp, que regresó al torneo por primera vez desde 1957, venció a la AEK de Atenas con gol del neerlandés Vincent Janssen. En la vuelta surinames, Kiran Noguer y Michel Anke Balikwisha dieron un pase histórico a los belgas en el Hagia Sofía. 3 de los 4 favoritos se clasificaron aquí. En la ruta de los no campeones, Sporting Braga venció al Panathinaikos en su estadio con tantos del español Abel Ruiz y Yaló. El argentino Daniel Mancini ilusionó a los griegos. En la vuelta, Bruma aseguró la clasificación del equipo portugués en el Olímpico de Atenas, donde se mudaron los del Trébol. En la otra llave, Rangers y PSV se encontraron nuevamente en esta instancia. En Ibrox igualaron a 2, pero los granjeros regresaron a los grupos goleando en Philips Stadium con dolete del marroquí Ismael Saibari y tantos de Joey Berman, de Jong y autogol del inglés Connor Goldson. Los dos favoritos clasificaron a la fase principal. El Foro Grimaldi de Mónaco albergó el sorteo de la fase de grupos 71 de agosto de 2023, siendo la sede del evento por primera vez desde 2019. Las fechas del 19 y 20 de septiembre, 3, 4, 24 y 25 de octubre, 7, 8, 28 y 29 de noviembre y 12 y 13 de diciembre fueron las elegidas para su disputa. Después del Mundial de Qatar, el torneo volvió a su calendario habitual de juego, y el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, figuras del torneo en las dos últimas décadas, ya no estarían al jugar en Estados Unidos y Arabia Saudita respectivamente. El grupo A dio comienzo en Estambul. Copenhague se adelantó ante Galatasaray con el noruego Mohamed El Yunusi y el portugués Diego González. El francés Sacha Boey y el brasileño Tete marcaron la igualdad definitiva. Luego Bayern Múnich se adelantó ante Manchester United en el Allianz Arena con los tantos de Leroy Sané y Serge Gnabry. El danés Rasmus Højlund descontó por el penal del inglés Harry Kane. A pesar del doble descuento final del brasileño Casemiro, Matistel selló la victoria para los bávaros. En tanto, los del neerlandés Erik ten Hag recibieron al Galatasaray en la segunda fecha.
Højlund marcó doblete para adelantar al United en un gran partido ofensivo. Sin embargo, Galo, Wilfried Zaha, Aktürkoğlu e Icardi lograron el triunfo para los turcos. En Dinamarca, Copenhague se adelantó con Lucas Lelager frente al Bayern. Después de tener una actuación apagada, el equipo dirigido por Thomas Tuchel consiguió la remontada gracias a Jamal Musiala y Tel y ganó. La tercera jornada comenzó con la visita de los bávaros al Galatasaray, con un inicio brutal. Bayern se adelantó con el tanto de Francesc Kingsley Coman, pero Icardi logró igualar de penal. En la segunda parte, Kane y Musiala dieron un triunfo tranquilo para la visita. Y en Old Trafford, Manchester United logró una victoria muy sufrida contra Copenhague con gol de Harry Maguire, emotiva por el homenaje a Bobby Charlton, recientemente fallecido para esa fecha, y con un penal que el camerunés André Onana tapó al Arsenal. Bayern Múnich enfrentó al Galatasaray en la cuarta fecha y mantuvo el control, aunque tardó mucho en marcar. Fue posible con doblete de Kane. El congoleño Cedric Bakambu descontó tarde sin impedir que los bávaros se clasificaran. Højlund adelantó al United en Copenhague con doblete. El partido cambió debido a la expulsión de Marcus Rashford. El Yunus y González de penal igualaron. El portugués Bruno Fernández adelantó al Manchester y Lerager lo empató. Los daneses lo ganaron con el sueco Duni Barty. En la quinta jornada, el United se trasladó a Estambul para enfrentarse a Galatasaray. La ventaja la tuvo con el argentino Alejandro Garnacho y Fernández. El marroquí Hakim Ziyech aprovechó los errores de Onana e hizo doblete. El escocés Scott McTominay y Aktürkoğlu lo empataron. En Baviera, Copenhague logró rescatar un punto valioso frente al Bayern y mantuvo sus opciones. En la última fecha, el equipo de Tuchel enfrentó al Manchester United y logró ganar con gol de Coman, lo que eliminó a los de Ten Hag de las competencias europeas y ellos teniendo carencias en su ofensiva. En el Parkenstadion, Copenhague jugó contra Galatasaray y tuvo de héroes a Lerager, autor del único gol del encuentro, y el polaco Kamil Kravara, quien con sus atajadas dio un histórico pase a octavos de final para el conjunto danés. Lens se presentó en Sevilla para comenzar el grupo B. En un enfrentamiento físico e intenso, el argentino Lucas Ocampos logró adelantar al equipo en el avión. Los franceses empataron gracias a Angelo Fulgini. Arsenal regresó a la competición luego de 6 años y lo hizo con una goleada en Emirates. PSV fue derrotado con los goles de Bukayo Saka, el belga Leandro Trossard, el brasileño Gabriel Jesús y el noruego Martin Odegaard. En la segunda jornada, los Gunners visitaron Lens, que era local luego de 21 años. En un inicio intenso, Gabriel Jesús adelantó al Arsenal. Adrien Thomasson anotó el empate y en la segunda parte del partido, el Yewaji logró el triunfo para los franceses. En Eindhoven, Sevilla visitó el lugar donde comenzó sus títulos en Europa. La ventaja del PSV fue proporcionada por el serbio Nemanja Gudeli y el marroquí Youssef En-Nesyri. Sin embargo, el equipo local lo igualó mediante un penalti de Jong y el tanto de Jordan Tese. En la tercera fecha, el conjunto del uruguayo Diego Alonso enfrentó al Arsenal. Los brasileños Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús dieron la ventaja a los Gunners gracias a sus transiciones. Gudeli hizo el descuento de Sevilla, pero no fue suficiente. Les disputó su partido contra el PSV en el norte de Francia. Los dos equipos no marcaron hasta la segunda parte cuando el belga Johan Bakayoko y Wahi establecieron la igualdad final. En la cuarta jornada, Arsenal enfrentó al Sevilla en el Emirates. Ante unos andaluces con mala actuación, los Gunners fueron los dominadores. Trossard y Saka, que luego resultó lesionado, le dieron la victoria final a los londinenses. En su encuentro contra el Lens en Eindhoven, PSV anotó los 12 minutos con De Jong, permitiendo a los neerlandeses ganar después de casi 8 años en el torneo e igualar el puntaje de su rival. Por la penúltima fecha, los dirigidos por Peter Bosz visitaron al Sevilla. Los de Nervión tomaron la ventaja con Sergio Ramos y En-Nesyri, pero la expulsión de Ocampos los complicó. El marroquí Ismail Saibari, el autogol de Gudeli y el estadounidense Ricardo Pepi remontaron a favor del PSV. Ellos le dio el pase a octavos de final luego que el Arsenal venciera por goleada al Lens en Emirates con goles del alemán Kai Havertz, Gabriel Jesús, Saka, Martinelli y Odegaard en un brillante primer tiempo y el penal del italiano brasileño Jorginho en el complemento. En la jornada final, los galos se enfrentaron a Sevilla para definir el tercer lugar. El polaco Przemysław Frankowski y Ramos lograron marcar de penal. En el descuento, Angelo Fulgini impidió a la visita de validar su título de la Europa League. En su último encuentro, PSV Eindhoven y Arsenal dieron un gran espectáculo. Aunque cualquiera podía haber vencido, Eddie Nketiah y el belga Jorge Petersen pusieron el empate definitivo. En el comienzo del grupo C, el Real Madrid enfrentó al debutante Unión Berlín. Los merengues lograron ganar gracias a un tanto agónico del inglés Jude Bellingham, a pesar de que tuvieron el balón sin velocidad. Luego Sporting Braga se enfrentó al Napoli. Giovanni Di Lorenzo adelantó a los celestes. Bruma logró el empate del equipo local, quien también disfrutó de las atajadas del brasileño Mateus. Los italianos ganaron solo el final con autogol del maliense Sekou Niakate. En la segunda fecha, Unión Berlín se trasladó al Estadio Olímpico para enfrentarse al Braga. El surinamés Geraldo Becker adelantó con doblete. Sin embargo, los lusos lograron la victoria en el minuto final con datos de Niakate, Bruma y André Castro. Napoli y Real Madrid alternaron el dominio en su cotejo en el Diego Armando Maradona. El marcador fue abierto por el noruego Leo Ostigard, pero el brasileño Vinicius y Bellingham remontaron para
para los blancos. Los madrileños ganaron con autogol de Alex Meret tras el empate de penal del polaco Piotr Zielinski. En la tercera jornada, el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti se enfrentó al Braga, el cual, a pesar de presionar, se vio afectado por sus errores. El brasileño Rodrigo abrió el marcador, Yaló igualó y Bellingham dio la victoria al Madrid. En Berlín, Unión y Napoli disputaron un encuentro muy discreto. A pesar de la intensidad del equipo de la capital alemana, Giacomo Raspadori dio triunfo para el campeón de la Serie A. En la cuarta fecha, celestes y berlineses se midieron en el Maradona. El equipo italiano sin brillo se adelantó con Matteo Politano. Unión obtuvo su primer punto con el brasileño David Fofana. El Real Madrid se enfrentó al Braga en el Santiago Bernabéu. El ucraniano Andriy Lunin atajó un penal de Yaló. Después los merengues se calmaron y clasificaron con goles del marroquí Brahim Díaz, Vinicius y Rodrigo para mantener puntaje perfecto. Los dirigidos por Ancelotti enfrentaron al Napoli en la penúltima jornada, que se adelantó con el argentino Giovanni Simeone. Rodrigo y Bellingham remontaron, mientras que el camerunés Frank Zambanguisa igualó. Real Madrid obtuvo el primer puesto del grupo con goles del argentino Nicolás Paz y José Lu. En tanto, Unión Berlín logró ventajas ante el Braga con tanto de Robin Gosens. El equipo portugués, que estaba con 10 por la Doha en AKT, empató con Yaló y siguió vivo. En la fecha final, los lusos necesitaban ganar en Nápoles para clasificar, pero el equipo dirigido por Walter Mazzarri se impuso con autogol del turco Serdar Saci y tanto del nigeriano Victor Osimhen. Unión Berlín y Real Madrid jugaron discretamente en el Olímpico. Los berlineses se adelantaron con Kevin Bolan y José Lu hizo doblete. El checo Alex Kral igualó y Dani Ceballos dio el triunfo a la visita. Después de una década, la Real Sociedad regresó al torneo enfrentándose al subcampeón Inter en el inicio del grupo D. Obtuvo la ventaja inmediata con Brais Méndez. A pesar de tener dominio abrumador, el argentino Lautaro Martínez lo empató. Benfica jugó contra el Red Bull Salzburgo y la expulsión de Antonio Silva lo complicó. El croata Rocco Simic adelantó a los austriacos de penal, luego que el brasileño Karim Konate fallara. El triunfo visitante lo siguió el israelí Oscar Gluck. La segunda jornada comenzó en el Red Bull Arena. Real Sociedad tuvo un excelente juego ante Salzburgo. El equipo donostiarra ganó con los goles de Mikel Oyarzabal y Méndez en Austria. En el Giuseppe Meazza, el Inter enfrentó al Benfica y enfrentó un desafío significativo para obtener su primer triunfo, a pesar de ser merecedor a ello. El francés Marcus Thuram hizo el único tanto. En la tercera fecha, el Zurdo enfrentó al Salzburgo. Inter obtuvo la ventaja gracias al chileno Alexis Sánchez. Los austriacos jugaron bien y Gluck lo empató. Los de Milán ganaron con el penal del turco Hakan Calhanoglu. En Lisboa, Benfica se enfrentó a la Real Sociedad, quien demostró una vez más su superioridad. El equipo liderado por Imanol Alguacil ganó con gol de Méndez y continuó siendo líder de grupo. En Anoeta, los Churi, Udin y las Águilas se midieron en la cuarta jornada. La Real Sociedad fue superior al Benfica y goleó con tantos de Mikel Merino, Oyarzabal y Ander Barrenechea, lo que le permitió avanzar a octavos de final tras 2 décadas. En Walsisenheim, Salzburgo enfrentó al Inter y dominó ante un alterno Nerazzurro. Pese a ellos, 5 minutos del final, Martínez marcó de penal y el conjunto de Simone Inzaghi clasificó. En la quinta fecha, el subcampeón europeo visitó al Benfica. Joao Mario destacó por su triplete para aventajar a las Águilas. Sin embargo, el Inter logró igualar con tantos del austriaco Marcos Nautovic, David de Fratesi y penal de Sánchez. En San Sebastián, Real Sociedad y Salzburgo igualaron a 0 y los donostiarras eran primeros. En la última jornada, el equipo de Alguacil logró el mismo resultado visitando al Inter y terminó como puntero de grupo. En Austria, el argentino Ángel Di María adelantó al Benfica ante Salzburgo en el duelo donde ambos definirían un lugar en la Europa League. Rafa Silva aumentó la ventaja. El croata Lucas Sucic descontó y Artur Cabral garantizó ese puesto para las Águilas. El inicio del grupo E fue con la reedición de la final de 1970, donde Feyenoord enfrentó al Celtic. En el segundo tiempo, Calvin Stengs abrió el marcador y posteriormente los verdiblancos fueron afectados por 2 rojas y el gol del iraní Alireza Jahanbakhsh, que aseguró el triunfo neerlandés. En el Olímpico de Roma, Lazio enfrentó al Atlético de Madrid. A pesar del dominio celeste, Pablo Barrios adelantó a la visita. En la última jugada, el portero Iván Provedel igualó de cabeza en el tiempo de descuento y a pelota parada. En la segunda jornada, los colchoneros se enfrentaron al Feyenoord, que se adelantaron con autogol de Mario Hermoso. Álvaro Morata igualó y el eslovaco David Janko adelantó a la visita. Morata logró empatar y el francés Antoine Griezmann dio la victoria local. En Celtic Park, el japonés Kyoko Furuhashi abrió el score para el Celtic frente al Lazio. El duelo entre ambos fue entretenido y el uruguayo Matías Vecino igualó. En el final, el español Pedro dio los 3 puntos a los celestes. Por la tercera fecha, el equipo dirigido por Mauricio Sarri se enfrentó al Feyenoord. El mexicano Santiago Jiménez marcó un doblete en la victoria del campeón de la Eredivisie. Marcó también el argentino Ramis Ferduki. En el Celtic Park, Atlético de Madrid fue recibido por Celtic, con Furuhashi en el entrenamiento local. Griezmann marcó el empate después de fallar un penal. El hondureño Luis Palma adelantó a los del norirlandés Brendan Rodgers. En la segunda mitad, Morata logró igualdad definitiva para los colchoneros. En el Metropolitano, los madrileños y escoceses se enfrentaron en la cuarta jornada.
el equipo del argentino Diego Simeone demostró toda su habilidad y goleó con los dobletes de Griezmann y Morata y tantos del brasileño Samuel Lino y Saúl Níñez. En Roma, Lazio se midió al Feyenoord, que demostró un mayor dominio, aunque fue derrotado por el gol de Ciro Immobile. El equipo de Sarri logró la victoria que mantuvo hasta el final. En la penúltima fecha, el equipo de Roma enfrentó al Celtic. A pesar de su dominio, no logró anotar hasta después de los 80 minutos, cuando Immobile certificó el pase de Lazio con un doblete. En Rotterdam, Atlético de Madrid logró adelantarse frente al Feyenoord con autogol de Lucharel Getruida. Atleti logró el triunfo al aumentar las diferencias con Hermoso y el autogol de Jiménez, lo que les permitió clasificarse. En la jornada final los colchoneros se enfrentaron a la Lazio, y en que de Simeone hicieron varias anotaciones, los goles de Griezmann y Lino otorgaron el primer lugar al Atlético de Madrid. En Glasgow, Palma adelantó al Celtic frente al Feyenoord. El gambiano Jakub Minte igualó, y en los descuentos los escoceses lograron una victoria honorífica con el sueco Gustav Lagerbielke. Milan y Newcastle abrieron el grupo F, denominado de la muerte, con un empate sin goles en San Siro. En el Parque de los Príncipes se enfrentaron Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund. El equipo del español Luis Enrique castigó a la defensiva germana y venció con penal de Kylian Mbappé, obtenido por el VAR, y tanto del marroquí Achraf Hakimi. En la segunda jornada los de Edin Terzic se enfrentaron al Milan y ambos equipos empataron a 0. Luego Newcastle goleó al PSG en St. James Park por su presión y empuje, a pesar de que los galos salieron con ganas. Los goleadores en este duelo fueron el paraguayo Miguel Almirón, Dan Burn, Sean Longstaff y el suizo Fabian Schär. El equipo de París enfrentó al Milan en la tercera jornada y demostró su solidez. En la primera parte Mbappé le dio la ventaja. En el segundo tiempo PSG logró la victoria con goles de Randal Colomani y el coreano Lee Kang-in para ser líderes. En el norte de Inglaterra Newcastle se enfrentó al Borussia Dortmund y no tuvo éxito. Félix Mencha logró marcar el gol para los 3 puntos del equipo de Westfalia. La cuarta fecha comenzó en el Signal Iduna Park con las sudacas visitando a los alemanes. El Borussia Dortmund logró la victoria gracias a los goles de Niklas Füllkrug, luego de varios rebotes en el área, y Julian Brandt con un contragolpe. Milan y PSG tuvieron dominio alternado en San Siro. Los parisinos se adelantaron con el eslovaco Milan Skriniar, pero el portugués Rafael Leao lo igualó con una acrobacia. El rosonero recuperó opciones con gol del francés Olivier Giroud. En la quinta jornada Newcastle visitó al tricampeón francés y el sueco Alexander Isak logró adelantar a los Magpies. Empató para el PSG con un penal controversial a 2 minutos del final de tiempo añadido. En San Siro, Giroud falló un penal que impidió al Milan adelantarse ante el Dortmund, algo que Marco Reus sí logró. El nigeriano Samuel Chukwueze igualó, mientras que el inglés Jeremy Gittens y Karim Adeyemi dieron el pase para los germanos. En la última fecha el equipo de Terzic recibió al PSG y a pesar de cometer numerosos errores defensivos, Adeyemi le dio la ventaja. El gol de Warren Zaïre-Emery marcó el empate y permitió a los parisinos clasificarse. En St. James Park, el brasileño Joel Indon adelantó a Newcastle en su cotejo frente al Milan. El estadounidense Christian Pulisic y Chukwueze otorgaron la victoria rosonero en la segunda parte y con ello su pase a la Europa League. La presentación del grupo G tuvo lugar en Berna con Young Boys ante el Leipzig. El galo Mohamed Simakan adelantó a los toros rojos. El congoleño Meshak Elia empató y la visita ganó con tantos de los de Xaver Schlager y el esloveno Benjamin Sesko. En Etihad, Manchester City enfrentó al Estrella Roja, quien se adelantó con el ganés Osman Bukhari, otorgado por VAR. En el segundo tiempo, el triunfo local se materializó con goles del argentino Julián Álvarez y el español Rodri. Los dos ganadores de la fecha inicial se reencontraron en Alemania. Phil Foden adelantó a los del español Josep Guardiola. El belga Luis Openda igualó para el Leipzig y al final Álvarez y el belga Jeremy Doku dieron la victoria al Manchester City. Estrella Roja y Young Boys se enfrentaron en el pequeño Maracaná. Ambos pudieron triunfar. El senegalés Sheriff Ndiaye abrió la cuenta para los serbios. Urinich e Iten remontaron para los suizos. El empate final fue anotado por Bukhari. En la tercera fecha el equipo de Belgrado visitó a Leipzig. Los goles de David Raum, el neerlandés Xavi Simons y el español Dani Olmo contribuyeron al triunfo teutón debido a su gran calidad. El neozelandés Marco Steminich descontó para el Estrella Roja. En vez de Young Boys recibió el City que dominó pero hizo muchos errores. El suizo Manuel Akanji dio la ventaja a los ciudadanos, pero Elia lo empató. El noruego Erling Haaland le dio la victoria con un doblete para el campeón. En la cuarta jornada, el campeón recibió a los suizos y logró un triunfo contundente. City pasó a octavos de final gracias al doblete de Haaland y el tanto de Foden, y Young Boys no pudo contener la superioridad de los celestes. En el Rajko Mitić de Belgrado, Simons otorgó al Leipzig una ventaja ante el Estrella Roja. Openda la amplió antes que el autogol de Benjamin Hendricks descontara para los serbios. La mala fortuna local no permitió el empate y los germánicos pasaron. Leipzig visitó al Manchester City por la quinta fecha y un doblete de Openda permitió la ventaja germana aprovechando los errores locales. No obstante, Haaland, Foden y Álvarez encabezaron la remontada de los ciudadanos que lograban el primer puesto. En Berna, Young Boys y Estrella Roja jugaban para definir el tercer lugar.
y el autogol de Kosa Nedeljkovic y el tanto de Lewin Blum dieron a los suizos su clasificación a la Europa League. En la última jornada se dieron partidos de trámite. A pesar de ser muy imprecisos los tantos de Sesko y Emil Forsberg, permitieron al Leipzig vencer al Young Boys. La visita lo consiguió sin puntería. En su partido con Estrella Roja en Belgrado, Manchester City usó mayoría de suplentes y adelantó con Mika Hamilton y el noruego Oscar Bob. El penal de Calvin Phillips le aseguró los 3 puntos. En el grupo H, Barcelona se trasladó al Olímpico de Madrid debido a las reformas que se daban en el Camp Nou. Allí goleó al Royal Antwerp demostrando su capacidad ofensiva. Lo hizo con doblete del portugués Joao Félix, el polaco Robert Lewandowski, autogol de Jelly Bataille y Gavi. Para enfrentarse al Porto, Shakhtar Donetsk se trasladó a Hamburgo. Los dragones demostraron gran presión y verticalidad para triunfar con doblete del brasileño Galeno y tanto del iraní Mehdi Taremi. El venezolano Kevin Kelsey igualó parcialmente. Para su duelo de la segunda jornada, los ucranianos se fueron a Amberes. Antwerp se adelantó con el albanés Amnor Mudja y Balikwisha. Shakhtar remontó y ganó en la segunda parte con doblete de Danilo Sican y Jaroslav Dragički. Después Barcelona fue recibido por Porto en Dragao. El equipo de Xavi logró la victoria con el gol de Ferran Torres tras sobrevivir a la expulsión de Gavi y una acrobacia anulada de Taremi. El equipo blaugrana enfrentó al Shakhtar Donetsk en la tercera jornada. La buena primera media hora del Barcelona permitió que Torres y Fermín López dieran la ventaja. Georgi Sudakov marcó el descuento, pero no impidió el triunfo blaugrana. En el estadio Boswil, el nigeriano Alassane Yusuf adelantó al Royal Antwerp ante Porto. En la segunda parte, el brasileño Evan Nilsson destacó al marcar 3 goles y junto con el canadiense Stephen Eustáquio dejaron a los lusos como escoltas. La cuarta fecha comenzó en Hamburgo con el enfrentamiento entre Shakhtar y Barcelona. Los ucranianos lograron ganar con tanto de Danilo Sican, aprovechando un mal primer tiempo culé. En Dragao, Porto logró vencer al Royal Antwerp con penal de Evan Nilsson y tanto de Pepe, quien se convirtió en el más veterano en marcar en el torneo. Esta permitió a los dragones, pese a irse con pifias, igualar en puntos al Barcelona. En la penúltima jornada, los campeones belgas que ya habían sido eliminados visitaron al Shakhtar. El equipo ucraniano mantuvo opciones de clasificar con el tanto hecho por Mikola Matviyenko. En Madrid, los líderes se enfrentaron y el brasileño Pepe aventajó al Porto. Joao Félix logró el empate para el Barcelona, que en la segunda mitad recuperó su mejor versión. El portugués Joao Cancelo dio el triunfo y pasó a octavos de final. Los dragones se enfrentaron al Shakhtar en la fecha final para determinar el clasificado octavos restante. Porto demostró su gran ofensiva clasificando con doblete de Galeno y tantos de Taremi, Pepe y Francisco Conceição, pese a sufrir 3 tantos. En Amberes, Artur Birmeren adelantó al Royal Antwerp frente al Barcelona. Torres igualó y Janssen adelantó a los belgas. Matt Guiu empató y el equipo del neerlandés Mark van Bommel triunfó con el nigeriano George Ilenikena. En la Europa League, el Olympique de Marsella fue el equipo de Champions que llegó más lejos al caer en semifinales ante el Atalanta, equipo que se llevó el torneo al golear en Dublín al Bayer Leverkusen y a quien negó un triplete continental, lo cual había sido inédito porque estaba invicto en toda competición hasta ese momento. En los cuartos de final, los fosenses eliminaron por penales al Benfica, quien tuvo el mejor rendimiento de los rebotados de fase de grupos a ese torneo. Anteriormente, el equipo de Lisboa derrotó al Rangers en octavos de final, quien fue el mejor de los que perdieron en los playoffs, además de ganar su grupo de esa instancia. En la misma fase, Bayer Leverkusen venció a Karabakh, quien fue el primer a ser en llegar a esa fase en torneos europeos y fue el mejor en caer en la segunda previa. 5 equipos que comenzaron en Champions llegaron a los octavos de final de Conference League. Sturm Graz fue eliminado por Lille, Servette perdió por penales ante Victoria Pilsen, Maccabi Haifa cayó ante la Fiorentina y Volta ante Brujas. Además, el Dinamo de Zagreb fue eliminado por el PAOK. En la final, Fiorentina perdió contra el Olympiacos, y en los playoffs de octavos de final dejó eliminado a Ferencváros, quien fue el mejor equipo eliminado de los caídos en la primera previa de Champions, donde también cayeron Slovan y Ludogorets. Los octavos de final fueron sorteados en Nyon el 18 de diciembre del 2023 en Nyon. Sus fechas de disputa fueron las del 23, 14, 20 y 21 de febrero y las del 5, 6, 12 y 13 de marzo del 2024. Paris Saint-Germain se enfrentó a la Real Sociedad, quien se vio obligada a resistir el ataque de los parisinos por el avance de líneas de los de Alguacil. Durante la segunda parte, los de Luis Enrique tomaron medidas y se acomodaron ante la ausencia de velocidad donostiarra. El PSG se adelantó con Mbappé en un córner y Dati Barcola marcó el segundo después de un desborde. En la noveta, el equipo español intentó replicar la táctica de París en la vuelta. Sin embargo, eso resultó en un fracaso y los de París comenzaron a preocupar debido a su velocidad. Mbappé abrió el marcador en el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda parte, este jugador arruinó las oportunidades de la Real, pero no su ánimo. Merino descontó sin impedir el pase para el PSG. Mientras tanto, el Lazio enfrentó al Bayern Múnich. Los celestes se replegaron mientras que los bávaros salieron con fuerza. En el segundo tiempo, el francés Dayot Upamecano pisó al danés Gustav Isaksen, provocó un penal y fue expulsado.
Immobile anotó y los de Sarri ganaron. En la vuelta tuvo lugar en el Allianz Arena, donde el Bayern aumentó las llegadas de a poco sin ser brillantes, obligando al equipo celeste a retroceder. En el final del primer tiempo, los goles de Kane y Thomas Müller adelantaron a los de Tuchel. En la segunda parte, ellos se relajaron al no ver indicios de estilo de juego romano. Kane anotó el tercero del Bayern asegurando su pase. Después Copenhague enfrentó al Manchester City, quienes comenzaron muy bien con el tanto del belga Kevin De Bruyne. Un error cometido por el brasileño Ederson permitió que Magnus Madsson lo igualara. Los daneses intentaron muchos contragolpes, pero un error de su defensa permitió la ventaja visitante con el portugués Bernardo Silva. Foden dio el tercero a los Citizens. En la vuelta en Etihad, el campeón utilizó mayoría de suplentes pensando en la Premier League. Sin embargo, la serie fue sentenciada en 2 tiros de esquina, donde Akanji y Álvarez marcaron para los de Guardiola. El United descontó para los daneses, pero tras que Haaland aseguró el pase, el Manchester City, ya que el segundo tiempo fue testimonial sin incidencias. Por otro lado, Leipzig recibió al Real Madrid y se abrió el marcador a los 2 minutos. Sin embargo, el VAR lo anuló por fuera de juego. Los alemanes intentaron hacer presión, pero no tuvieron éxito. En el segundo tiempo, Díaz marcó el único gol para la victoria de los merengues. Ante un Madrid previsible, los toros rojos apretaron en la revancha en el Santiago Bernabéu. En el segundo tiempo, Vinicius abrió el score luego de empujar sin balón al húngaro Willy Osman. Este jugador marcó el empate para los alemanes y puso en peligro al Madrid. Sin embargo, ellos lograron clasificar. Mientras tanto, Napoli y Barcelona volvieron a enfrentarse 4 años después. Los dirigidos por Francesco Calzona, quien sustituyó a Mazzarri, fueron asfixiados por el cuadro de Xavi, que se adelantaron con Lewandowski. En el único error blaugrana, Osimhen estableció la igualdad. Ambos equipos tenían tendencia ofensiva en la vuelta en Montjuic. En solo 2 minutos, López y Cancelo marcaron para los catalanes. Después de ese error, Napoli mejoró su forma e hizo el descuento con el kosovar Amir Rahmani. La segunda parte comenzó con la visita motivada por la igualdad, pero en un espacio libre, Lewandowski aseguró el pase de Barcelona a cuartos de final. Porto y Arsenal se enfrentaron después de 14 años. Aprovechando la falta de profundidad del conjunto del español Mikel Arteta, que se mostró tímido e irreconocible, el cuadro de Sergio Conceição demostró fiable e intenso. Galeno marcó el único tanto del duelo en tiempo añadido. La revancha en Emirates tuvo a los ganes ejerciendo gran presión ante la defensa compacta de los dragones, quienes no permitieron ocasiones de gol. Sin embargo, Trossard logró igualar la eliminatoria y aunque el Arsenal tuvo varias oportunidades para desequilibrar el marcador, se llevó a cabo la prórroga y luego se definió por penales. El español David Raya destacó al bloquear los disparos de Wendel y Galeno, y Declan Rice marcó el tanto que permitió al Arsenal clasificar. Posteriormente, PSV Eindhoven enfrentó al Borussia Dortmund y ambos equipos respondieron a la expectativa ofensiva. El primer gol lo hizo el neerlandés Daniel Malen para la visita ante su equipo anterior. En la segunda parte, Mats Hummels cometió penal y De Jong marcó el empate. Los alemanes comenzaron la vuelta con un ritmo frenético y asfixiante, lo que permitió que el inglés Jadon Sancho diera la ventaja para el Dortmund. Los granjeros reaccionaron e intentaron lograr el empate sin éxito, pero Royce aprovechó un resbalón de Isaac Papari y el Dortmund pasó. Finalmente, Inter enfrentó al Atlético de Madrid en el Giuseppe Meazza. Ambos demostraron una gran habilidad táctica. El equipo de Simeone defendió con una gran presión después de que el negro todo comenzara bien. Ambos tuvieron sus opciones, pero Arnautovic logró el triunfo local. Los dos equipos lucharon por todo en la revancha en el Metropolitano. El Atleti lo comenzó ganando con tanto de Griezmann, pero 2 minutos después Federico Di Marco estableció la igualdad, y el Inter sacó la ventaja. Los colchoneros intentaron empatar la serie en la segunda parte y lo lograron con el tanto del neerlandés Memphis Depay, que obligó a la prórroga. En el tiempo extra no hubo mucho que decir y en los penales los disparos del neerlandés David Klaassen y Sánchez fueron tapados por el esloveno Jan Oblak. Atlético tuvo su pase luego que Martínez disparara por arriba del arco. 4 países estaban en la siguiente fase, resaltando la ausencia de Italia en esa instancia. Los cuartos de final se sortearon en Lyon el 15 de marzo de 2024 y se programaron para el 9, 10, 16 y 17 de abril. En el Parque de los Príncipes, PSG se enfrentó al Barcelona. Cuando la visita se soltó, el brasileño Rafinha adelantó pese a que el local tuvo la iniciativa. Al inicio de la segunda parte, Ousmane Dembélé y el portugués Vitinha remontaron para los parisinos. El empate llegó con un pase de Pedri a Rafinha y en un gol de el danés Anders Christensen anotó para el triunfo de los culés. La vuelta en Montjuic fue intensa y una jugada de Lamine Yamal y Rafinha permitió que se abra el marcador. PSG luego tomó el control y la expulsión del uruguayo Donald Araujo facilitó las cosas al conjunto de Luis Enrique. En el segundo tiempo, Dembélé estableció la igualdad y Vitinha empató la serie. Después, los goles de Mbappé pusieron la goleada, remontada y pase para el PSG. Mientras tanto, Atlético de Madrid se enfrentó al Borussia Dortmund y tuvo un gran comienzo con el tanto del argentino Rodrigo de Paul. Aunque los germanos intentaron establecerse, el equipo de Simeone mantenía el control. Lino hizo el segundo aprovechando un error defensivo alemán. El equipo de Terzic respondió y en un final intenso, el marfileño Sebastian Haller logró descontar. La revancha se llevó a cabo en el Westfalenstadion y comenzó con un ritmo trepidante. Después de encerrar a los rojiblancos, los alemanes marcaron con Brandt y el neerlandés Jan Madsen.
El Atleti descontó con autor de Hummels y el empate del argentino Ángel Correa les daba la ventaja en la serie. Borussia presionó y Füllkrug y la austriaco Marcel Sabitzer le dieron la clasificación. Por su parte, Arsenal y Bayern Múnich se enfrentaron en Emirates. El equipo de Arteta asumió el control y Saka le dio la ventaja. Los de Tuchel respondieron y Gnabry empató. Kane adelantó a los bávaros de penal tras una falta del francés William Saliba. Aunque la segunda parte no tuvo cambios, los canales empataron contra Sark. Un palo impidió a Coman dar la victoria a los bávaros. Los primeros minutos de la vuelta fueron igualados con la iniciativa del Arsenal y ambos sin cometer errores. Durante el segundo tiempo, el portugués Rafael Guerreiro encontró a Joshua Kimmich en el centro del campo y marcó el gol que permitió al Bayern avanzar a semifinales. Finalmente, Real Madrid y Manchester City se midieron por cuarta vez en 5 temporadas. Silva lideró a los Citizens, sin embargo el autogol del portugués Rubén Díaz tras disparo del francés Eduardo Camavinga y Rodrigo adelantaron al local tras un comienzo agitado. City dominó al disminuir ambos sus devoluciones. Foden y el croata Josko Gvardiol los remontaron. El uruguayo Federico Valverde logró el empate. La revancha en Etihad tuvo una batalla táctica, pero teniendo en cuenta el potencial ofensivo de ambos equipos, Rodrigo adelantó a los madrileños. Sin embargo, la superioridad de los dirigidos por Guardiola fue más evidente y el tanto de De Bruyne fue el reconocimiento a sus numerosas oportunidades de gol. Esto nos llevó a una prórroga en la que no se sufrieron daños. En los penales, Lunin tapó los disparos de Silva y el croata Mateo Kovacic. El Madrid avanzó a semifinales con el gol del alemán Antonio Rüdiger en el tiro final. Dos alemanes se metieron entre los 4 mejores de Europa luego de 11 temporadas. Las semifinales fueron sorteadas luego de darse lo propio con la fase anterior. Sus fechas fueron las del 30 de abril y las del 1, 7 y 8 de mayo. Después de enfrentarse en grupos, Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund se volvían a encontrar. Ambos equipos no dejaron de perseguir su objetivo en Signal Iduna Park. El duelo fue intenso y con numerosas oportunidades de gol para ambos cuadros. Sin embargo, solo se marcó un gol, el cual fue anotado por Füllkrug debido a un error en la presión de los parisinos. El partido de vuelta tuvo lugar en el Parque de los Príncipes y el PSG tomó el control del duelo. El ajuste de líneas germano hizo que el juego fuera más táctico y trepidante. Al comienzo del segundo tiempo los de París salieron con determinación, sin embargo Hummels adelantó al Borussia. Esto llevó a los parisinos a buscar un empate que nunca llegó, con ello Dortmund era finalista luego de 11 años. Después de 6 temporadas, Bayern Múnich y Real Madrid se encontraron nuevamente en el Allianz Arena por la otra llave. Los bávaros comenzaron de manera directa y agresiva, enfocándose en el arco de Lunin, hasta que el alemán Toni Kroos encontró a Vinicius y este marcó el primer gol. Hasta el descanso, el Madrid mantuvo la ventaja. En la reanudación los de Ancelotti mantuvieron el control del balón, sin embargo el equipo de Tuchel logró remontar con el gol de Sané y el penal de Kane. Musiala intentó aumentar distancias, pero Vinicius igualó de penal. El Santiago Bernabéu fue donde se llevó a cabo la revancha. Bayern mantuvo su posición tras el inicio del Madrid y ambos entrenadores ejercieron presión para provocar a los rivales. En el segundo tiempo, el Madrid se mantuvo presionando y los bávaros intentando hacer las contras. El tanto del canadiense Alphonso Davies abrió el score. Nacho igualó, pero el baldo anuló por una falta. José lo marcó cerca del cierre y tras de Hinsen fuera de juego instancias del VAR, se le convalidó un segundo gol. Ello se le cobró al neerlandés Matthijs de Ligt cuando lo empataba sin que sea revisado. Real Madrid logró el pase a la final con cierta polémica. Merengues y amarillos se alistaban a la definición. La final entre Borussia Dortmund y Real Madrid se programó para disputarse en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, el 1 de junio del 2024. Al principio, este estadio iba a albergar la definición de la edición anterior. Después de la elección de realizar en Ljubljana, Eslovenia, el 24 de septiembre de 2019. La Football Association solicitó la sede para celebrar el centenario de la inauguración del estadio original del mismo nombre, pero la pandemia del COVID-19 obligó a posponer la fecha en un año más. El cantante estadounidense Lenny Kravitz fue la estrella invitada para la apertura. El esloveno Slavko Vincic fue el árbitro. Las primeras opciones de gol fueron de los germanos, sin tener la puntería necesaria para marcar, aprovechando las fallas defensivas de los blancos que jugaban con la pelota de manera previsible y lenta. Adeyemi, Füllkrug y Brandt no lograron tener éxito. Antes del tiempo de descanso, algunos seguidores entraron a la cancha. Después del inicio de la segunda parte, el Borussia mantenía su dominio sobre un Real que comenzó a tener confianza al presionar el balón a su oponente. Pero parecía que el equipo de Westfalia iba a marcar primero. Kroos y Bellingham, exjugador del Dortmund, hicieron los primeros disparos a puerta de su equipo, hasta que se produjo un tiro de esquina y Dani Carvajal marcó de cabeza, lo que le dio vida al partido y la ventaja para el Real. Los alemanes se vieron obligados a buscar el gol que llevaría el empate. Aunque llegó el tanto, este no fue para los amarillos. Tras una jugada de Bellingham, Vinicius aumentó la distancia del Madrid a permitirles encontrar su momento en este encuentro. Unos minutos después, Füllkrug hizo el descuento. Sin embargo, el VAR detectó un fuera de juego y esto se anuló.
Pasaron los minutos y el resultado permaneció invariable hasta el pitazo final. Real Madrid había conseguido su 15º título continental. A pesar de que el equipo de Ancelotti estuvo cerca de hacer un ridículo en el juego y sin llegar al nivel de otros equipos de su historia, el equipo demostró su nivel y jerarquía para llevarse el título. Esta plantilla incluía jugadores como el belga Thibaut Courtois, Kepa, los franceses Ferland Mendy y Aurelien Tchouaméni, el austriaco David Alaba, el brasileño Eder Militao, Lucas Vázquez y el turco Arda Güler. Con el Madrid, Carvajal, Modric y Nacho lograron su sexta Copa Europea igualando a Paco Gento. En tanto, Kroos logró esa misma cantidad, aunque ya había obtenido una con el Bayern en 2013. El Real Madrid finalizó la temporada además ganando la Liga Española, sacándole al Barcelona 10 puntos de ventaja y levantando el trofeo a principios de mayo tras vencer a Cádiz y con la derrota del Barça en Girona. En enero, los blancos perdieron contra el Atlético de Madrid por 2 octavos de final de la Copa del Rey en el Metropolitano y en el que tuvieron que disputar tiempo extra. Los colchoneros fueron su primer rival en la Supercopa de España, donde se llevó este trofeo al vencer al Barcelona en la final disputada en Riyadh. El Madrid con el título continental disputó la Supercopa de Europa ante la Atalanta italiana en el Estadio Nacional de Varsovia y se llevó el trofeo con los goles de Valverde y su nueva incorporación Mbappé. En el momento en que se grabó este video, el Madrid estaba programado para disputar la primera final de la Copa Intercontinental de la FIFA en diciembre de 2024, torneo que era distinto a aquellos que se llevaron a cabo en conjunto entre UEFA y Conmebol. Se esperaba participar en el Mundial de Clubes de los Estados Unidos en junio de 2025 junto a Chelsea, Manchester City, Bayern, PSG, Inter, Porto, Benfica, Dortmund, Atlético, Juventus y Salzburgo, que también calificaron por Europa. Aunque el Madrid buscaba mantener su título en la siguiente temporada, otros equipos importantes querían arrebatar de ello. Además, estaba preparando un formato que tendría un cambio significativo en la forma de ver y jugar este torneo, el cual daría la luz. Sin embargo, hablaremos todo esto y mucho más en el siguiente video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.